Buenas tardes, amigos. Para los que tienen inquietudes sobre mi experiencia mormona y lo que comenté en el primer video que hice, que se llama Ex Mormona, quiero hacer más detalle hoy. Sí, lo había escuchado y leído de que los mormones creen que Dios es un hombre de carne y hueso. En ese momento yo no le di mucha importancia porque yo dije, bueno, pues eso realmente no determina mi salvación. ¿Sí? O sea, yo dije, bueno, a mí nunca me habían enseñado en la iglesia católica que Dios era un hombre de carne y hueso. En la iglesia mormona me dijeron que sí, que era un hombre de carne y hueso. Bueno, yo dejé pasar eso. Se fue a mi costal, la primera piedra. Y después en la Biblia nunca encontramos nada que nos dijera eso. En ninguna parte dice que él es de carne y hueso. Se nos insinúa que alguien lo vio, que Moisés lo vio en la higuera, pero nunca se mencionó que fuera de carne y hueso. Y alguien más decía, un profeta de la iglesia mormona dijo que así como el hombre, así como Dios fue un hombre y se hizo Dios, que así mismo nosotros nos volveremos dioses. Entonces ya después eso me sonó como un poco atrevido. Yo digan lo que digan, o sea, conocimos la mitología romana donde habían dioses para cada cosa, un dios para cada cosa, y el mismo Dios en el Antiguo Testamento decía que él es un Dios celoso, claro, porque la gente hacía una estatua de oro o de barro o lo que sea y la adoraban. Esa sí es la idolatría, como lo es el dinero. Hay gente que no le importa sino el dinero y es lo máximo y creen que eso es lo que vale en este mundo. Entonces la idolatría, fíjense, no como me lo han dicho a mí que la Iglesia Católica es idólatra. No, simplemente tenemos cosas que nos recuerdan. Yo sigo cargando mi medalla y me recuerda a la Virgen María, que la tomo como mi madre. Y me recuerda a Jesucristo, cuando murió por mí en la cruz. Entonces son cosas que me recuerdan la humildad y la aceptación de ese sacrificio y el amor que yo le profeso tanto a la Virgen María como al Señor Jesucristo. Y también la obediencia. Y eso realmente a mí no me quita un pelo. A mí no me hace eso triste. O sea, a mí me hace incluso más feliz porque eso me hace sentir que yo no estoy sola en este mundo, que yo tengo una madre que se preocupa por mí y que tengo un Salvador, que tengo un Dios. Entonces, eso fue una de las primeras partes que a mí me empezó como a inquietar. Y sí, esa teoría de que Dios es un hombre de carne y hueso, pues contradice el cristianismo. La otra es, eh, si la pregunta, ¿por qué si el Evangelio, si José Smith restauró el Evangelio o las ordenanzas del templo, porque han cambiado a través de los años? Por decir algo, las primeras ordenanzas que hubo eh, se hacía bajo pena de muerte y se hacían símbolos como así, de que si usted revelaba esas ¿cómo se llama? Los convenios y las palabras claves o los nombres secretos que le daban y los símbolos y todo eso. Y si usted revelaba todo eso, entonces hacía la seña de que moría, que era a pena de muerte. Después ya lo cambiaron con el tiempo porque ya la gente estaba muy atemorizada y claro, pues mucha gente iba al templo mormón por primera vez y eso era como, era como tal vez estar en una secta, en un rito que nunca se había imaginado. Entonces, después eso lo cambiaron, no me acuerdo en qué año, pero ya cuando yo estuve trabajando como obrera en el templo, pues ya no era así. Yo creo que hace unos 20 años por lo menos ya lo cambiaron, entonces ya las señas se hacen de otra cosa. Y son señas y son toques y son símbolos y incluso la vestimenta que se usa en el templo es derivada de los masones. A ver, ¿por qué yo les puedo hablar con cierta propiedad de este tema de los masones y comparándolo con el templo mormón? Porque yo estuve casada con mi esposo por 11 años y él fue masón y fue mormón. Él fue masón desde muy joven, yo creo que unos 20 30 años fue masón, y mormón fue 50 y creo que 52 años fue mormón. Entonces, claro, él siempre me explicaba que eso venía de la época de Salomón, de los tiempos de Salomón, y hasta me dio un libro para que leyera y toda la cosa. Pero ¿qué pasa?
que esos símbolos, puede ser, sí, esas puede ser una excusa, bueno, de ahí sacamos, pero esos símbolos que tienen los templos masones son los mismos símbolos que tienen los templos mormones. Y fíjese, los masones existen hace más de 2 siglos. Empezaron en Francia, creo, se extendieron en Inglaterra y llegaron acá. Y los fundadores de este país fueron muchos masones. ¿Sí? Entonces, ellos existieron mucho antes que los mormones. Ahora, que eso fue, que Dios le reveló a José Smith, que esto es lo de él, que las ordenanzas del templo era lo que debía hacerse, hay mucho digamos, dudar. ¿Por qué? Porque no es verdad. Esas ordenanzas o esos símbolos ya lo hacían los mormones, los masones. Un ejemplo, bueno, yo no les puedo mostrar nada en pronto les puedo mostrar fotos después, porque realmente yo no soy muy, no me gusta tanto estar con mi computadora en la casa porque mi trabajo todo el día es con un computador, entonces ya realmente no quiero nada que ver o mucho que ver con un computador aquí en mi casa. Pero sí tengo fotos de mi esposo cuando estaba, e incluso él fue uno de los masters que hacen las ceremonias. Y en la masonería hay grados. Entonces es como los mormones. Usted le va mostrando lo primero y luego lo van ascendiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ya llevas llegas al nivel más alto, creo que es el 32, ahí es casi ya como estar en un pacto con el diablo. O sea, ellos no tienen un Dios. Ellos supuestamente tienen la Biblia y juran sobre la Biblia y todo, pero realmente ellos no creen en el Dios que nosotros creemos. No creen, ni siquiera mencionan a Jesucristo. O sea, ellos creen en el Dios como el arquitecto, ¿sí? Pero no, cualquiera puede decir una piedra, o sea, cualquiera, o sea, como una fuerza, como algo. O sea, ellos no tienen el concepto que nosotros tenemos, pero sí la simbología que usan los masones coincide con las mormones. Entonces, un ejemplo es el delantal. Ellos tienen un delantal con que es como con se lo ponen, obviamente un delantal aquí de la cintura para abajo, y tiene como una escuadra y una regla. ¿Y qué pasa? Que esos mismos símbolos se encuentran en las prendas que uno usa en el templo, que aquí hay una escuadra, que hay una cosa así como una B, y acá, bueno, son cosas que supuestamente son sagradas y secretas y que no debemos publicarlas, pero ya eso lo saben. Hay videos en YouTube de gente que ha hecho videos del templo y ha publicado las prendas. Entonces, esas son cosas de la masonería, son secretas. ¿Y para qué se usan eh, eso? Pues dicen los especialistas, hay gente que ha salido incluso de la masonería porque eso no es compatible con las creencias católicas. Incluso hay gente que ha tenido revelaciones, apariciones, incluso la misma Virgen María a un masón en España y en Francia le dio la revelación que no, que él tenía que dejar eso porque eso era satánico. O sea, como Dios dijo, Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, él incluso escribió un libro y he visto varios videos de él, pero eso pues está en inglés. O sea, toda esta información yo tengo es inglés, de español ya después fue que yo vine a encontrarla, pero ustedes también la pueden buscar. Entonces hay un vínculo entre la masonería. Ahora, Hiram Smith y el hermano José Smith, ellos fueron masones. Ellos ya en esa época en el norte, bueno, eso es otro dato. Si ustedes averiguan por dónde llegó la masonería a los Estados Unidos, van a ver que no llegó ni por el sur ni por el occidente, no, llegó fue por el norte, por Nueva York, por donde vivía precisamente la familia de José Smith. Entonces allí ellos llegaron y se establecieron y eso es como es una secta. Los mormones son una secta y es secreto. Allá nadie puede entrar a ellos tienen su templo también. Es haga de cuenta un salón y ahí pues hay reuniones y hay actividades, pero cuando a la hora de reunirse, solamente los miembros que son masones, pues yo estuve fue a la que asistía a mi esposo, estuve un par de veces cuando hacían una celebración de Navidad y pues la gente iba, las familias iban, pero ya a la hora de encerrarse ya, nadie podía entrar, era secreto. Mi esposo no me podía decir nada de lo que ellos decían allá, ni cómo eran las ceremonias, eso era sagrado para ellos. Ellos se encierran allá y hacen sus ritos y toda la cosa. Entonces, así son los
templos mormones. Hacen sus señas, sus toques, usan su vestimenta, y mi esposo cargaba también su, su maletín. Yo todo eso lo dañé, o sea, después de que mi esposo murió, ya pues yo me deshice de todo eso. Yo no tenía ningún interés en guardarlo, porque es más, yo sentí que como que eso no tampoco compaginaba con mi fe, a pesar de que lo veía normal. No es que haya muchos mormones, o sea, tal vez los mormones no saben esto, pero si lo supieran, pues yo pienso que no sé si se volverían masones o se darían cuenta de que la iglesia mormona tiene es una copia, un plagio de otra secta. Y es como un plagio del cristianismo y de la masonería. Entonces, eso es un dato que yo les quiero decir, pero no me crean, averigüen sobre la masonería. Eh, Como les digo, eso ya vino en el año creo que 1700 y algo, fue que llegó de Europa a los Estados Unidos. Y ellos se conocen, o sea, un masón se conoce, ellos se saludan de cierta forma, por eso están los toques. Por ejemplo, un toque en el templo mormón es este, ¿sí? Que usted toca con el dedo una de las coyunturas, luego ya toca acá, luego aquí y luego así. A ver si lo puedo hacer. Sí, o sea, son 4 tokens. O sea, este dedo toca acá y los dedos de la otra mano. Bueno, es que no lo puedo hacer porque no es la mano de la otra persona. O sea, esos son saludos que llaman ellos. Entonces, cuando dos personas se encuentran, dos mormones se encuentran, por ejemplo, ellos ya saben cómo saludarse, ellos ya saben, perdón, dos masones, ya saben cómo, ya saben que son masones. Ellos tienen sus claves. Entonces, ¿por qué? Porque ellos andan en un círculo y la función de la masonería es poder controlar, poder, ellos, por ejemplo, es como un círculo cerrado donde ellos eh, están, por ejemplo, en las corporaciones grandes, en el poder también, en el gobierno. O sea, es algo secreto. Ellos, como les digo, allá no entra nadie que no sea masón. A esos templos de ellos, a esas reuniones, yo no podía entrar. Mi esposo sí. Lo mismo en el templo mormón. Si yo no tenía mi recomendación del templo, que es un carnet que le dan a uno, allá no podía yo entrar. Y yo soy ya todo está escaneado. O sea que ahí les dejo la inquietud sobre los templos. Eh, cuando yo tuve la oportunidad de ir a, a Utah, estuve en Saint George, que es una ciudad muy bonita, es una ciudad pequeña, y pues ahí no pude entrar al templo porque nos llevaba la recomendación, pero después seguimos para Salt Lake y allí tampoco, porque tampoco era el mismo viaje, no pensé que iba a entrar al templo, entonces no pudimos entrar. Pero sí por fuera tomamos fotos y vimos al templo de Salt Lake City, o de la ciudad, que se llama así, principal, donde está la sede de la iglesia. Y es un templo que tiene esos símbolos que yo vi en la misma masonería, que es como un sol, como unas estrellas, que es una estrella así, supuestamente que la punta, en vez de estar hacia arriba, está hacia abajo, y eso tiene un símbolo en las sectas satánicas. Entonces, esa simbología, pues, no sé dónde salió, porque yo no he visto ninguna iglesia cristiana con eso, ¿no? Entonces, fíjese ahí la similaridad que hay, la masonería y la iglesia mormona. Eh, También pues se dice que los mormones no, o sea, que hacen las cosas, el servicio gratis. O sea, hay algo que sí yo notaba en la iglesia, era que en cada sesión, en cada clase, o sea, eso era como el pan de cada día, de cada 8 días, era el servicio, que tienes que servir y que se sirve a Dios sirviendo a los hombres. ¿Pero por qué? Porque es una forma de que ellos tengan gente trabajando para la corporación. Entonces hay muchas formas de servir. Y pues a uno no le dan la oportunidad de decir, yo quiero, póngame, a mí me gusta esto, yo soy buena para esto. No, allá lo llaman a uno y le asignan una función y le preguntan, bueno, ¿la aceptas? Pero la hacen a uno sentir que si no la acepta, entonces es como si estuvieras diciéndole no al mismo Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? A ti no te pagan. Pero los que sí se ganan el sueldo son de los presidentes de misión hacia arriba, hasta los profetas y todos, ellos sí tienen sus ingresos.
Y pues en la iglesia, por ejemplo, católica donde yo estoy, allá un sacerdote pues tiene lo mínimo para vivir, pero no va a tener un sueldo o no está pidiendo ni intimidando a nadie ni haciéndole decir, te vas le estás robando a Dios, no me estás dando tu diezmo, no. Eso no, nunca lo he visto en la iglesia católica. Si yo doy es de corazón y es más, la iglesia católica promueve es de que el diezmo no es para el sacerdote o para la iglesia, es para los pobres, o sea, a las viudas y los pobres. De ahí fue que se estableció el diezmo y está en la Biblia. Y el mismo apóstol Pablo también lo decía, o sea, y eso era voluntario, no era impuesto. Entonces, esa es otra cosa que a mí también siempre no me cuadraba en la cabeza. Pero uno, claro, yo lo hacía por obediencia y porque pues, yo no quería robarle a Dios, según ellos. Pero después fue que me vine a dar cuenta, ya leyendo las escrituras con más detalle y documentándome más de otras fuentes, fue que vine a descubrir que eso no era como me lo habían dicho. La otra parte sobre la poligamia. Bueno, la poligamia se dice que se practicó antes de que se publicara. O sea que ellos lo hacían aparecer de que era una revelación y está en el libro de Doctrinas y Convenios en los últimos capítulos, que era una revelación y que se había hecho aparecer como un mandamiento, que José Smith supuestamente había preguntado si eso lo deberían de hacer, así como los profetas o los patriarcas de antes lo habían hecho. Entonces, según eso, dijo que sí, que Jesucristo mismo habló y dijo, no, sí, ese es un mandamiento y que eso prácticamente era un pecado no hacerlo, ¿sí? Sí. Entonces, que era como para obtener la salvación, que era parte de las cosas que había que hacer. Pero resulta que se descubrió que ellos ya habían estado practicando la poligamia antes de publicar el libro de Doctrinas y Convenios y eso fue casi 50 años en medio que transcurrieron. O sea, la poligamia se practicó secretamente y después fue que la vinieron a publicar como que sí fue una revelación. Entonces eso genera una desconfianza porque si no hay honestidad desde el comienzo, ¿por qué si fue una revelación, por qué no se dijo ahí mismo, verdad? Bueno, el libro de Mormón, por ejemplo, um, ahí llaman a otras iglesias la gran abominable, la gran ramera, creo que es. Sí, yo todo lo que fue la literatura mormona, apenas yo tomé la decisión de salirme, yo la voy a destruir. Yo agarré mis tijeras y corte y la destruí. De pronto habré guardado, no sé si habré guardado un libro de Mormón por ahí, pero yo no quería saber nada de eso, de las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, que tenía como unas 10 cada presidente de la iglesia, del mismo José Smith, los libros de la Sociedad de Socorro. O sea, yo no quería realmente saber nada de la iglesia, porque yo decía, no, ya es suficiente. Entonces, realmente no, si tengo, les puedo dar citas para que ustedes mismos busquen. Y entonces, sí, yo me acuerdo que en los primeros capítulos, creo que es la primera parte del libro de Mormón empieza así, la gran ramera, la gran prostituta. Entonces, claro, está ofendiendo, está atacando a otras iglesias, ese es el primer paso. El que quiere vender un producto le echa el agua sucia a la competencia. Listo, véngase para acá, que aquí sí estás, aquí yo tengo el mejor producto, este sí es. Y esa pues realmente no es la forma. También en el libro de Mormón hay unas cosas que no concuerdan, que son anacrónicas. Se habla de caballos, elefantes, trigo. Eh, y se ha descubierto que esos no existían en esa época en América. Entonces son hechos históricos, arqueológicos. O sea, si la ciencia no apoya lo que dice, entonces ahí ya hay duda. Uno no se puede basar nomás por la fe y que porque uno dice, este fue el profeta. O sea, ahí es donde está. Si el profeta que dice algo está diciendo algo que no es consistente, supuestamente ese libro que él tradujo habla de estas cosas, pero nunca se ha demostrado que existen. En la Biblia las cosas que menciona, sí, ha pasado por todas las pruebas de diferentes fuentes, han ido a comprobar y existen las pruebas arqueológicas de todo lo que se menciona en la Biblia. Pero resulta que lo que había allá en el viejo mundo no había acá. ¿Sí? Entonces ahí es otro punto
donde ya está otra piedrita que se va para el costal. Bueno, algún día encontraré la razón por qué dice eso aquí en el libro de Mormón. Se dice que por ejemplo, los caballos vinieron en el año 1519 a América con los conquistadores, pero en la época del libro de Mormón, supuestamente 600 años antes de Jesucristo, de ahí antes de Jesucristo, no había caballos en América. Bueno, la traducción, esa es otra cosa. La traducción del libro de Mormón fue hecha, se nos había enseñado en la iglesia y en los manuales que había sido por el Urim and Turim, pero resulta que según lo que contaba Emma, la esposa de Joseph Smith, él no lo hacía así, sino que se ponía un sombrero así, y la piedra supuestamente estaba ahí adentro y se tapaba el sombrero como para tapar la luz, y él estaba traduciendo. Pero entonces, ¿dónde estaban las planchas? ¿En dónde estaba mirando? Si estaba tapándose la cara así. O tenía una super memoria y se las memorizó, o sea, eso pues deja también la duda, ¿no? De por qué ella cuenta una historia y por qué se nos dice en la iglesia que fueron otros los medios que usó para la traducción. Hay otra ceremonia del templo, volviendo a los templos, en el año 1920, es donde se cambió. Antes del año 1920 era donde hacía las ceremonias del templo, donde uno decía las reseñas, sí, que sí revelaba todo lo que se decía en el templo, los convenios, que era, o sea, pagaba con la muerte. El racismo, pues yo lo mencioné en el video, pero les voy a dar más datos. Dice aquí que hasta el año 1978 es donde se le da el sacerdocio a los negros. Antes se decía que no, que ellos no eran dignos de tenerlo, que porque ellos, según eso, la revelación no era sino solamente para los blancos. O sea, ellos no tenían el derecho porque eran como malditos, que la piel se les había ennegrecido porque se habían apartado de Dios, bueno, porque era como un castigo, entonces que ellos no podían entrar al templo. Entonces desde el año 1978 fue donde sí, pero realmente no fue como nos lo hicieron pensar, porque pues hoy día gracias al internet uno tiene información a bibliotecas, a todo. Hay gente que ha incluso viajado a las mismas fuentes donde ha visto los libros y ha publicado todos esos informes. Entonces resulta que una de las razones por las que se aprobó el sacerdocio para los negros es porque a la iglesia ya le querían quitar las excepciones de impuestos, porque aquí no se permite ningún tipo de discriminación. Eso es lo bonito de este país. Aquí no se discrimina a nadie ni por la edad, ni por el sexo, ni por la religión, ni por el partido político, no. Y así cuando usted va a trabajar en una empresa para aplicar, ni siquiera la foto la pone. Nadie sabe cómo es usted. Cuando lo llaman a una entrevista es que ya uno lo conoce a la persona, pero no pone uno ni en qué fecha nació, ni cuántos años tiene, ni de qué raza es, ni en qué, ¿cuál es la otra cosa? Ni de qué país incluso, qué origen tiene, qué nacionalidad tiene originalmente, ni qué religión, nada. O sea, aquí no es contra la ley, es una norma y nadie la puede hablar porque si no, tiene problemas y graves, que alguien discrimine a alguien por esas razones. Entonces, la iglesia mormona estaba discriminando a los negros. Ellos tal vez se quejaron, no sé. Entonces, aquí la discriminación racial no se puede. Entonces, claro, tuvieron que aceptarla, pero la pusieron como de que fue que Dios lo reveló, de que sí, listo, ya les llegó la hora a los negros de entrar a los templos. Y mientras tanto, pasaron todos esos años, pasaron casi 2 siglos, y no, los negros no tenían entrada al templo. Bueno, entonces la pena, bueno, hay otra cosa que también, eso pues pronto los latinos no sabemos. Yo me enteré de esto hasta ahora. Hasta el año 1990 se removió la pena, ¿cómo se llama? Pena de muerte. Que decía que alguien que hubiera matado a alguien
la única forma de salvarse era que él mismo se matara, que derramara sangre. Imagínense. Entonces, más de uno lo hizo, ¿no? Se fue y se mató, se suicidó él solo. Porque, entonces, claro, ya anulaban, ahí estaban anulando lo que Jesús dijo. O sea, Jesús vino a pagar por los pecados. Él no dijo los que matan no tienen perdón, no. O sea, eso yo no sé de dónde lo sacaron. ¿Sí? Entonces ahí yo veía, pero ¿por qué? A mí, yo nunca vi eso en la Biblia, ni a mí me enseñaron que los asesinos no tenían perdón. No, o sea, si se arrepienten, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Bueno, eh, aquí hay más, a ver si las puedo resumir. A ver, es que hay bastante. Yo creo que pues lo podríamos partirlo, dejarlo para otro video. Entonces vamos a dejarlo para otro video. Y pues me disculpan, lo que pasa es que ya mis ojos no son como los mismos que yo tenía hace 10 años tal vez. Y en la próxima tal vez me van a ver con lentes porque ya no puedo leer igual. Les deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz semana y gracias por su atención y por compartir y pues espero que haya aclarado más dudas y si tienen más, pues bueno, las pueden poner en los comentarios y espero resolverlas, pero como les digo, yo no soy la única persona que está en esto. Las fuentes de información están abiertas, hay fuentes fidedignas en el internet y hay libros, o sea, los que tienen la oportunidad incluso incluso dentro de la misma sitio web de la iglesia mormona lds.org está donde se puede. Yo no tengo esas citas, las tendré, creo que copié unas aquí, pero sí existe porque hay un señor que se llama Lee Walker, era un obispo, creo que era de Utah, y a él lo excomunicaron porque hizo preguntas como las que yo tenía y pues él, en vez de respondérsela los comunicaron. Imagínense, entonces aquí en esta iglesia los comulgan a uno por preguntar. Yo que sepa, en la iglesia católica nunca ha pasado a eso. Uno los comulgan por blasfemo de pronto, porque sí, o sea, es algo ya muy grave, pero por preguntar, no. La información está allí, en toda parte. O sea, yo nunca he tenido un problema de ese tipo. Entonces, esas cosas a mí me hicieron sentir muy molesta y ah, muy inquieta, porque yo siempre he buscado la verdad. Y si para encontrar la verdad, y si pues tienen la verdad, ¿por qué se molestan al preguntar, cierto? Entonces, esa es una cosa que yo les invito a que ustedes también examinen y averigüen a ver qué encuentran y tómense el tiempo. Eso es un proceso que va a tardarse en digerir, eso no va a ser algo como el que se toma una sopa y ya, no.